Hola, ¿qué tal? Tengan muy buen día todos ustedes. El día de hoy vamos a estar trabajando con un término que pues es la discapacidad intelectual, antes llamado también retraso mental. Este término de retraso mental fue derogado en el 2011 por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos afirmaban que este término era un tanto peyorativo, además de que, bueno, iban a reformar no solo el término para cambiar de retraso mental a trastorno del desarrollo intelectual o también llamado discapacidad intelectual. No solo cambiaron, como les dije, no solo cambiaron el nombre de la afección, sino también cambiaron el método para diagnosticarlo para que fuera un término más inclusivo y dos, bueno, tuvieran una mejor manera, una manera más concreta, más correcta de poder diagnosticar esta afección. Muy bien, ¿qué es este trastorno? Bueno, ¿qué es la discapacidad intelectual? Bueno, pues la discapacidad intelectual es una afección que influye en procesos mentales y hace que nuestras destrezas para desenvolvernos en el medio social y natural estén por debajo de la media. ¿Cuáles son estas destrezas? Muy bien, pues las destrezas son el movimiento, la comunicación y el aprendizaje, ¿sí? Si en estas destrezas se ve mermada nuestra motricidad, nuestro lenguaje o nuestra forma de aprender, pues nosotros podemos ser acreedores a tener una discapacidad intelectual. Muy bien. ¿En qué influye esta discapacidad intelectual? Muy bien. Según nuestra fuente confiable, que es la revista Medilane Plus, pues nosotros podemos observar que la discapacidad intelectual pues es una afección diagnosticada antes de los 18 años de edad. Incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de destrezas necesarias para la vida diaria. ¿Cuáles son estas principales destrezas? Pues nosotros ya vemos que son como las que están acá arriba, que son el movimiento, la comunicación y el aprendizaje. Y dice, intelectual general por debajo del promedio. ¿Cuál es el promedio? Bueno, pues la interpretación de una puntuación en el coeficiente intelectual promedio, que es la inteligencia media, es de 90 a 110 puntos de coeficiente intelectual. Si está por debajo de la media, pues podemos decir que es menos de 80, menos de 80 ya tiene un problema, una discapacidad intelectual. Este término acá dice que tiene un retraso mental que está por debajo de 79 puntos. Y bueno, eso es incorrecto, se debe de decir discapacidad intelectual a partir de los 79 puntos para abajo. Y bueno, eso es la media. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las principales causas son las infecciones, principalmente infecciones como el virus del papiloma humano o el chancro. Al momento del nacimiento, si es un parto natural, pues puede causar no solo discapacidad intelectual, sino discapacidad también auditiva y discapacidad visual. Así es que en ese aspecto, pues deben de tener, eso ya es cuestión de que el partero, obstetra, esté muy pendiente de que la madre, al momento de que haya un parto natural, pues no tenga ninguna infección para que no presente discapacidad intelectual. También las causas son anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, el síndrome 5P o también llamado el síndrome de mollido de gato o síndrome de Klinefelter, etc. También podemos decir que hay condiciones ambientales que no son propicias. Estas son causas meramente como discapacidad intelectual, son las ambientales, son causas que no favorecen el desarrollo del feto, ¿sí? No sé, por ejemplo, es muy frío, es muy caliente, etcétera. También en cuestiones metabólicas. Esto es ya por parte del neonato, ¿sí? Acá hay bueno, es una afección, la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Hiperbilirrubinemia, que son niveles muy altos de la bilirrubina en los bebés. También se le llama ictericia, ¿sí? ¿Han visto cuando un bebé está con puntitos así amarillentos? ¿O han visto una persona que tiene hepatitis o cirrosis y se empieza a poner amarilla? Eso es ictericia o niveles altos de bilirrubina porque el hígado está mal
o bueno, en el caso de los bebés es muy común que como apenas es nuevo su hígado, no procesa correctamente la sangre y pues empieza a teñirse de bilirrubina, toda la pigmentación de su piel. Y si es muy continuo, si el bebé no logra procesar correctamente lo más antes posible sus glóbulos rojos por medio de su hígado, puede que tenga una discapacidad intelectual, ¿sí? También hay nutricionales, sobre todo la desnutrición. Hay, bueno, no sé si ustedes tuvieron algún compañero en la escuela, algún compañero, o ahorita tienen algún alumno que pues le costaba mucho aprender porque no comían bien, ¿sí? Esto es muy muy importante, ya que del 75 al 80% de los nutrimentos que nosotros ingerimos pues son para nuestros procesos mentales, ¿sí? También hay otras de exposición tóxica del neonato o del feto a el alcohol, a la cocaína y anfetaminas y otras drogas que afectan el sistema nervioso central. Y bueno, pues puede ser durante el embarazo o también en la lactancia. Si la madre toma alcohol, consume drogas y ya nació, pero sigue lactando, pues puede que el feto, perdón, el neonato en este caso, ya tenga una discapacidad, pueda tener una discapacidad intelectual. También los traumatismos. Han conocido a personas que, bueno, dicen, es que no era así, pero se pegó en la cabeza, y pues ahora ya no puede hablar bien, ya no puede moverse bien, como que a veces alguna expresión muy coloquial, como que a veces se le va el avión desde que se pegó en la cabeza. Muy bien, esos traumatismos también generan una discapacidad intelectual. Y en muy pocos casos son inexplicables. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas principales y los más vistos, pues son bueno, nosotros podemos observar que se notan en el aprendizaje. Muy bien, en el aprendizaje, ¿por qué? Porque al alumno, al compañero, al niño, al adolescente, le cuesta mucho estudiar. En este momento es el momento más oportuno para diagnosticar una discapacidad intelectual, ya que, bueno, en este momento se puede ayudar de manera más concreta y más eficaz a la persona que tenga esta afección. Muy bien, también en el comportamiento. ¿Cómo podemos saber que alguien tiene una discapacidad intelectual? Porque actúan como niños, y el niño ya tiene 12 años pero sigue actuando como un niño de 3. Eso quiere decir que tiene alguna discapacidad intelectual que no le permite entablar sus relaciones sociales, o bueno, su desarrollo intelectual, su desarrollo cognitivo con respecto de su entorno, con respecto de, bueno, sus pares. Si este niño tiene la misma edad que pero no actúa como esta edad, este niño de 9 actúa como un niño de 3, puede que haya ya una discapacidad intelectual y se tenga que ver con un especialista. Muy bien. Después de esto vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de discapacidad intelectual. Muy bien, los tipos de discapacidad intelectual principalmente bueno, según la revista incluyeme.com, pues se delimitan por el grado de discapacidad intelectual que tengan estos niños, estos alumnos, estas personas, ¿sí? Muy bien, acá la discapacidad intelectual leve se sitúa entre 50 y 70% de coeficiente intelectual. Ya vimos que, bueno, otras terminologías dicen que a partir del 80 para abajo, pues ya se considera como discapacidad intelectual. Pero es una discapacidad intelectual leve. Si está entre 50 y 70, pueden tener autonomía sin problemas, pueden permanecer en el sistema educativo y pueden tener una actividad profesional sin ningún problema. Nada más que van a tener mucho más tiempo en aprender que otras personas, que las personas normales. Si a nosotros nos cuesta aprender una tabla de multiplicar, pues a estas personas con discapacidad intelectual leve les va a costar todavía más. Pero es posible su autonomía.
Muy bien, cuando hablamos de el número 2, que es la discapacidad intelectual moderada, está por debajo de los 50 de coeficiente intelectual, conlleva la necesidad constante de supervisión tanto en educación como en el trabajo, aunque con mucha terapia pueden tener cierto grado de autonomía. Esto se ha notado y bueno, principalmente ahora se nota más con las terapias, con todos los avances científicos que hay con respecto de estas afecciones. La discapacidad intelectual moderada se diagnostica principalmente en afecciones como síndrome de Down o síndrome de maullido de gato, ¿sí? Tienen discapacidad intelectual que puede generar cierto grado de autonomía y ahorita más con las terapias que se han logrado dar y los tratamientos, un seguimiento adecuado, seguimiento temprano, conciso y entre más a tiempo sea el diagnóstico y más se intervenga de manera correcta este tipo de afecciones, principalmente cromosomáticas, pues una discapacidad intelectual moderada puede tener mucha autonomía, ¿sí? Ahora, el número 3 es discapacidad intelectual grave. Eso es cuando el coeficiente intelectual se halla entre 20 y 35, haciendo principalmente no solo que su aprendizaje se vea mermado, sino también, como es a nivel neurológico, se ve mermada su discapacidad motora, bueno, su capacidad motora se ve mermada y su capacidad de comunicación. En el lenguaje, estas personas con discapacidad intelectual grave tienden a tener una comunicación poco fluida. De hecho se comunican a través de holofrases, de papá, más, a lo mucho, pero no pueden tener una comunicación fluida como nosotros y legalmente se considera que son incapaces de tomar sus propias decisiones. Muy bien, si tienen discapacidad intelectual grave, como legalmente no pueden tomar propias decisiones, no pueden conducir, no pueden tener propiedades y pues prácticamente siempre deben de tener sombra o también llamados tutores. ¿Sí? Ya cuando nosotros hablamos, este es muy infrecuente, muy raro, pero sí es posible. La discapacidad intelectual profunda implica que es cuidado de forma permanente, con una tasa de supervivencia baja y bueno, es acompañada de problemas neurológicos y pues bueno, como tienen muy poca tasa de supervivencia, sus habilidades motoras son muy limitadas y su capacidad comunicativa es inexistente o baja. Esta discapacidad intelectual profunda es única y necesita cuidados diferentes, pero no es una sentencia de muerte como lo dice esta página de incluyeme.com, ya que sí pueden tener un desarrollo y bueno, como todos buscamos a fin de cuentas comprender este mundo, ¿sí? Hasta acá llegaríamos a la cápsula informativa. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para observar esto y pues nos vemos, chicos. Hasta luego.